a empezar a ver son las sucesiones, que aquí, pues bueno, en inglés es secuencias. Entonces las sucesiones son funciones de variable entera, ¿sí? Es decir, son funciones cuyo dominio son los números naturales. Básicamente las podemos definir así. Son funciones especiales cuyo dominio son los números naturales, es decir, son variable entera. Por eso es que aquí ya no, la variable no va a ser x, sino que va a ser n. Ya hemos explicado que cuando la variable toma valores enteros, se utilizan las variables que van a la mitad del alfabeto como m, n, ¿sí? Generalmente. Y entonces, pues esas van a ser variables de funciones de variable entera, números naturales, y van a ser las sucesiones. La forma de representarlas generalmente también es diferente, ¿sí? Se les suele representar de estas formas, estas tres formas que tenemos aquí. Vamos a analizar cada una de ellas. Esta forma, si se fijan, tenemos lo que viene siendo la función como tal, la función de variable entera como tal, que viene, que en muchas ocasiones también se le conoce como término enésimo, ¿sí? ¿Por qué término enésimo? Porque a esa fórmula o a esa función especial le vamos a sustituir el valor correspondiente de n para obtener el elemento al cual va a corresponder. Entonces, por ejemplo, esta es en forma de... tenemos aquí propiamente a la sucesión entre llaves y estamos diciendo que n varía desde 1 hasta infinito, pero recordemos que son enteros. Por eso les digo que son funciones cuyo dominio son los números naturales. Los enteros, los números naturales, los números de 1 hasta infinito, ¿sí? Pero enteros. Otra forma es representarla mediante el término genérico que es este, y obviamente darle un nombre a la sucesión. Yo le puedo llamar A subíndice n, B subíndice n, C subíndice n, etc. Y la otra forma es mediante conjunto, es decir, hacer una numeración o una enumeración de los primeros elementos de la sucesión, y obviamente, pues de esa forma ya los subsiguientes representarlos con puntos. Entonces, por ejemplo, 1/2 lo obtengo cuando n vale 1. Si se fijan, con n igual a 1 me da 1/2, con n igual a 2 me da 2/3, con n igual a 3 me da 3/4, con n igual a 4 obtengo el 4/5, con n igual a 5 obtendríamos el 5/6, etc. ¿Sí? Aquí estoy enumerando los elementos de esa sucesión y obviamente pues este es el término enésimo. Básicamente aquí es importante tener en cuenta que este es el primer elemento de la sucesión, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Este sería el enésimo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues aquí también tenemos otros ejemplos. Bien, ahora, en muchas ocasiones va a haber sucesiones en las cuales yo restrinja el dominio. ¿A qué se refiere esto? Por naturaleza, ¿sí? O por esencia, el dominio de las sucesiones son los números naturales. Pero pudiera ser que yo voy a partir de cierto entero, como en este caso, ¿no? En este caso no puedo yo darle a n el valor de 1 o de 2, porque entonces tendría la raíz cuadrada de un número negativo, y sé que eso pues no es un número real. Pero el valor a partir del cual sí yo puedo tener un valor como tal, pues es 3. Por eso es que aquí yo puedo restringir el dominio, ¿sí? Bien. Aquí vemos una de las sucesiones más importantes que se conocen, que se llama la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una sucesión que empieza con 1 y 1.
Si se fijan, el primer elemento es 1, el segundo elemento es 1 y los subsiguientes se van a obtener mediante la suma de los dos anteriores. Por eso es que el tercero va a ser 2, ya que sería la suma de 1 con 1. El 3 sería el siguiente, que es la suma de 1 y 2. El quinto sería 5, puesto que es la suma de 2 y 3. Luego seguiría el 8, que es la suma de 3 y 5, y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es la sucesión de Fibonacci. Aquí hay algunos otros ejemplos interesantes. Podemos ver que las sucesiones también podemos sacarle los límites. Aquí está, definición. Dice, una sucesión a subíndice n tiene límite L si podemos escribirlo de esta forma, ¿verdad? Y esto obviamente significa que AN tiende a L cuando n tiende a infinito. Si nosotros podemos hacer que los términos AN estén tan cercanos de L, tanto como tomemos a n suficientemente grande. Si el límite existe, decimos que la sucesión converge. En caso contrario, pues o es convergente. En otro caso, o de cualquier otra forma, decimos que la sucesión diverge o es divergente. ¿Sí? Bueno, ahora aquí tenemos algo muy importante. Esto viene siendo la gráfica de una sucesión. Bueno, de dos sucesiones. Si se fijan, la gráfica no va a ser con líneas, va a ser con puntos, porque pensemos que las sucesiones son variables, ya lo hemos dicho, son variables cuyo dominio son los números naturales, y por lo tanto son funciones de variable discreta. Sí podemos decir eso. ¿Qué significa variable discreta? Bueno, pues que toma valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. A menos de que yo restrinja ese dominio, como ya lo acabamos de ver. Entonces son variables, es una variable discreta, porque la variable toma valores bien definidos que son los enteros. A diferencia de las funciones que hemos visto que son de variable real, donde podemos considerar que son variables continuas. ¿Sí? Es decir, es cualquier valor que se encuentre en un intervalo, ¿no? Y por lo tanto, la gráfica de las funciones de variable real son las que tienen línea, las que hacemos con línea, que puede ser curva, generalmente va a ser curva, a diferencia de las sucesiones, cuya gráfica pues va a ser un trazo discreto. ¿Sí se entiende o no? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Esta es la gráfica de una sucesión, esta sería la gráfica de otra sucesión. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ahora, el concepto de límite, la definición rigurosa de Cauchy también se aplica a las sucesiones. Dice, una sucesión a subíndice n tiene como límite L si podemos escribir esto, ¿verdad? La definición de límite. Lo cual equivale a esto también, o sea, a n tiende a L cuando n tiende a infinito. Si para cualquier epsilon mayor que 0 existe un correspondiente entero n tal que si n es mayor que n mayúscula, entonces el valor absoluto de a subíndice n menos L es menor que epsilon. Si se fijan, esta es la definición de Cauchy para funciones de variable real cuando el límite es infinito. Y efectivamente, aquí estamos viendo que en el caso de las sucesiones, pues el límite de una sucesión pues va a ser el infinito, ¿no? O sea, todos los números enteros. Aquí tenemos este teorema. Dice que si el límite cuando x tiende a infinito de la función y f de n es igual a n, entonces, cuando n es un entero, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a subíndice n es igual a l. A ver, miren, este teorema es muy importante. ¿A qué se refiere esto? Fíjense bien. Ya dijimos, lo acabamos de explicar,
que las sucesiones son funciones de variable entera. ¿Sí? Son funciones cuyo dominio más grande son los números naturales. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esta sucesión. Una sencillita, ¿no? ¿Sí? Esta es una sucesión. ¿Sí? Lo estoy expresando mediante la fórmula del término genérico. Ese es el término general. ¿Por qué se llama término general? Porque es el que con el que obtengo todos los elementos de la sucesión. ¿Sí? Sin embargo, esta sucesión tiene asociada una función de variable real. La función de variable real asociada a esta sucesión va a ser esta. Si están de acuerdo, ¿no? De tal manera que si a esta función de variable real yo a la variable ya no le llamo x sino n, pues voy a obtener esto. ¿Sí o no? Y esto viene siendo la sucesión. Es decir, una sucesión la puedo yo asociar con una función de variable real y viceversa. Solamente considerando qué tipo de valores puede tomar la variable. Entonces, lo que me dice aquí este ejercicio lo que me dice el ejercicio es, bueno, perdón, no el ejercicio, sino el teorema, es que si el límite cuando x tiende a infinito de f de x, es decir, de la función de variable real, es L, y si existe una sucesión asociada a esa función de variable real, cuando ahora la variable la hago n, porque aquí no lo dice, cuando n es un entero, entonces, de esa forma, el límite de la sucesión va a ser L. ¿Por qué? Porque ambas van a converger. No sé si se alcance a notar, bueno, voy a hacer un poquito más grande la imagen, que aquí tenemos el valor de L. Aquí tenemos una curva, hagan de cuenta, ¿no? ¿Sí o no? Yo puedo ver que el límite cuando x tiende a infinito de esta función, pues es L, porque de hecho, pues es una asíntota horizontal. ¿Queda claro eso o no? Sí. Ahora, esta función de variable real tiene asociada una sucesión. Y precisamente la sucesión va a ser, su gráfica van a ser los puntos que yo tengo aquí, el conjunto de puntos que tengo aquí, ¿sí se alcanzan a ver? Sí, profe. Entonces, lo que nos dice el teorema es que yo puedo encontrar el límite de una sucesión a partir del límite de la función de variable real asociada a ella. ¿Sí? Es decir, puedo yo encontrar el límite al infinito de una sucesión evaluando el límite al infinito de la función de variable real asociada a dicha sucesión. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Necesito que me contesten rápido. Sí, profe. ¿Los demás están ahí o no? Sí. Sí, profe. Sí, pues es que necesito que respondan. Ahora, dice, si el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión es infinito, significa que para cada valor positivo, para que cada número positivo m, existe un entero tal que si n es mayor que n, entonces la AN, recuerden que A subíndice n, pues es el término genérico de la sucesión, va a ser mayor que m. Y en este caso, pues obviamente la sucesión va a ser divergente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no va a haber un límite. ¿Sí? El límite es a infinito. Bien.
Aquí tenemos algunas otras propiedades. Observen cómo pues, son las propiedades de los límites que vimos en funciones. El límite de una suma de sucesiones, el límite al infinito de una suma de sucesiones, pues es la suma de los límites de las sucesiones. Lo mismo la resta. En el caso de la multiplicación escalar, pues sabemos que el escalar lo podemos sacar y evaluar el límite de la sucesión. El límite al infinito de un producto de sucesiones, pues es el producto de los límites al infinito de dichas sucesiones. Lo mismo el cociente, ¿sí? La misma propiedad, siempre y cuando el denominador sea diferente de cero. Y lo mismo la potencia. Estas son las propiedades de límites, ¿verdad? En funciones. Nada más que ahora pues es un límite al infinito. Luego dice, este que se llama, es un teorema. Este teorema dice lo siguiente. A ver, vamos a ver figura 7. ¿Dónde está la figura 7? ¿Está acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Figura 6. A ver. La figura. Acá está la figura 7. Bien, fíjense bien. Sí. Este teorema es muy importante, se conoce como teorema del emparedado. ¿Sí? Vamos a buscar lo que significa esta palabra. A ver si alguien puede ahí googlear en el traductor de Google. ¿Sí? ¿Sí lo traduce como emparedado? A ver, ¿alguien? Como estrujar. Sí, estrujar. Estrujar, bueno, se le conoce también como teorema del emparedado. Fíjense bien lo que dice. Vamos a suponer que yo tengo tres sucesiones, AN, BN y CN. Pero AN es menor o igual que BN, la cual a su vez es menor o igual que CN. Ahora, para cada N mayor que N subíndice 0, para cada N mayor o igual que N subíndice 0, o sea, vamos, se va a cumplir, para todo valor de N se va a cumplir esta relación de tricotomía, ¿no? Sí, de desigualdad. Bien, ahora, supongamos que el límite al infinito de la primera sucesión, es decir, de la más pequeña, y de la más grandota, convergen al mismo valor L, tienen el mismo límite. Entonces lo que nos dice el teorema es que Bn, que es la sucesión de en medio, también va a tener el mismo límite, va a tener por valor el mismo límite. Y aquí podemos ver la figura, por eso quería que la checáramos. Vean cómo la sucesión Cn es aquella cuyos elementos están en azul, y la de An están en negro, y la de Bn está en rojo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿están de acuerdo que se cumple que AN es menor o igual que BN, la cual a su vez es menor o igual que CN? ¿Sí? Entonces, esa es la hipótesis. La tesis me dice que si CN y AN tienen el mismo valor, entonces BN también va a tender al mismo valor. Esa es la tesis. Y aquí lo podemos ver gráficamente, por eso se le conoce como teorema del emparedado, porque es como si la CN y la AN fueran las dos piezas de pan, la inferior y la superior, y la BN fuera, pues no sé, el quesito, ¿verdad? O la rebanada de jamón que es apachurrada por esas dos piezas de pan. ¿Sí me explico? Por eso se le llama teorema del emparedado, o también, como ustedes decían, el estrujar, ¿verdad? El teorema del estrujamiento. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, dice, otro hecho útil acerca de los límites de sucesiones está dado por el siguiente teorema, cuya propiedad es
se deja como ejercicio 75, creo que sí lo plantea. Y el teorema es, si el límite al infinito del valor absoluto de una sucesión es 0, entonces el límite al infinito de la sucesión es 0. ¿Sí? Eso ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver que va a haber sucesiones que tienen signos, pueden tener variación de signos. Aquí hay otro teorema. Dice, si el límite al infinito de una sucesión es L y la función f de x es continua en L, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la función cuya variable va a ser la sucesión, va a ser la función evaluada en L. Podemos más o menos relacionar este teorema con lo que viene siendo pues el teorema del límite, pero en funciones compuestas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vean cómo yo le voy a evaluar el límite de una sucesión. Vean, esto es una sucesión. Sin embargo, la variable está dentro de otra función, que es el seno. Entonces, básicamente es meter el límite a la parte más interna de la función para que podamos evaluarla. O sea, es como una especie de teorema para la composición de funciones. Bueno, aquí viene una lectura que dice hacer gráficas de sucesiones. Algunos sistemas de álgebra computacional tienen comandos especiales que nos habilitan o nos permiten crear gráficas de sucesiones de ellas de forma directa. Dice, con más calculadoras gráficas de cualquier forma, las sucesiones se pueden graficar usando ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, en la sucesión del ejemplo 9, nosotros podemos graficar por medio de las ecuaciones paramétricas x igual a t y x igual a t factorial sobre t a la t, y graficar en forma de producto, en forma de punto, comenzando con t igual a 1 y estableciendo el siguiente paso igual a 1. Como resultado, esto mostrará la figura 10. Sí, o sea, acuérdense que estuvimos, bueno, con ustedes no lo hemos visto, pero con sus compañeros de cálculo vectorial sí, hemos estado utilizando matemática para graficar. Y en matemática podemos graficar ecuaciones paramétricas. Entonces, este es aquí nos dice más o menos un ejemplo cómo graficar con ecuaciones paramétricas una variable, una sucesión. A ver, vamos a analizarla. Si se fijan, la sucesión es esta, ¿sí? Esa es la sucesión. Y nos dice que, pues no se ve muy complicado. A ver, vamos a intentarlo. ¿Quieren? ¿Quieren que lo intentemos? Sí, A ver, profe. Sí. a ver si lo hace. A ver si lo hace, ¿eh? A ver si lo hace. A ver, vamos a ver. Plot. Perdón, parametric plot. Parametric plot. Entonces nos dice que la primera variable le pongamos t. Y luego, ¿era qué? Era t factorial sobre t a la t. T. ¿Dónde está el factorial? Aquí está. T factorial sobre... No, aquí ya me equivoqué. Sobre t a la t. Y vamos a darle valores pues de 1 a 10. A ver qué onda. A ver, vamos a ver qué pasa. A ver. No, pues creo que no la hace. No. A ver qué se hizo mal.
y graficando en forma de producto. No, pues no sé cómo la... Porque ellos haciendo hasta 10. Pero no nos pone los puntos. No. Déjenme ver qué onda. ¿Cómo podemos graficar aquí? Sucesiones. A ver. A ver. Secuencia. Déjenme buscar mejor, porque a lo mejor sí nos va a servir bastante que podamos graficarlas. Ahorita vamos a continuar, ¿vale? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí ya empezamos a ver algunas cuestiones interesantes, ¿eh? Fíjense bien, esta sucesión R a la N dice, la sucesión R a la N es convergente si R es mayor que -1, pero menor o igual que 1, y divergente para cualquier otro valor de R, ¿sí? Ahora, el límite cuando n tiende a infinito de R a la N es 0 si R es un número entre -1 y 1 y es 1 si R es igual a 1, ¿sí? Esta sucesión es muy importante, ¿eh? Vamos a empezar a ver que vamos a empezar a ver algunas características interesantes de ellas. Entonces, sí es importante que conozcamos, empecemos a tratar de recordar estas propiedades que estamos viendo. Luego, tenemos una definición. Una sucesión A subíndice n se dice que es decreciente si el término anterior es menor que el siguiente. Para todo n mayor o igual que 1. Perdón, corrijo. Yo dije decreciente. No, es creciente, se incrementa. Voy a leerlo nuevamente. Una sucesión A subíndice n se dice que es creciente o que se incrementa si un término es menor, bueno, un término o un elemento, más bien, un elemento, entiéndase por elemento, pues un valor del rango de la sucesión. ¿Sí están de acuerdo? Eso es lo que viene siendo elemento, un número del rango. Entonces, si un elemento de la sucesión es menor que el siguiente para cualquier n mayor o igual que 1. Esto es que cada uno de los elementos ordenados de la sucesión sean menores que los anteriores. ¿Sí? Entonces, de esa forma estamos diciendo que se están incrementando. Por otro lado, es decreciente si un elemento de la sucesión es mayor que el siguiente para cualquier n mayor o igual que 1. ¿Sí? Ahora, se dice que es monótona si la sucesión siempre es creciente o siempre es decreciente. ¿Sí? Entonces, esto ya lo hemos aplicado, por ejemplo, cuando vieron en cálculo diferencial el concepto de función creciente y función decreciente. Es exactamente lo mismo. Recordemos que a fin de cuentas las sucesiones son funciones especiales cuya variable es entera, ¿sí? Entonces, básicamente todas las propiedades o gran parte de las propiedades de las funciones de variable real se van a poder aplicar aquí. Ya estuvimos viendo, por ejemplo, la cuestión de los límites, ¿sí? La cuestión de los límites
se aplica prácticamente de la misma manera. Bien. Aquí hay otra definición. Dice, una sucesión a subíndice n está limitada por arriba si existe un número m tal que ese número m sea mayor o igual que cualquier otro elemento de la sucesión para cualquier número mayor o igual que 1. Y se dice que está limitada inferiormente o por abajo si existe un número m tal que m sea menor o igual que cualquier elemento de la sucesión para cualquier valor de n mayor o igual que 1. Si está limitada por arriba o por abajo, entonces la sucesión a subíndice n está limitada. ¿Sí? Recuerden que nuevamente volvemos a comentarlo. El dominio de las sucesiones son los números naturales. ¿Sí? Cuando hablamos de elemento de una sucesión, nos estamos refiriendo al valor de la sucesión para determinado valor de n, y por lo tanto es un elemento del dominio de la sucesión. Es decir, perdón, del rango de la sucesión, porque los elementos del dominio de la sucesión son los números naturales, pero los elementos del rango de la sucesión van a ser el AN, que viene siendo el término genérico asociado a un valor n determinado. ¿Sí? Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí la parte teórica y ya pasar a los ejercicios. Bueno, de hecho ya casi vamos a acabar, entonces vamos a continuar mejor. No, mejor sí vamos a ver, nada más acuérdenme que llegamos hasta aquí, ¿no? Al teorema de la sucesión monótona. Ok. Para que no vayamos perdiendo tanto de lo que hemos estado comentando. Dice aquí, enumera los primeros 5 términos de la sucesión. Entonces aquí tenemos una serie de sucesiones, ¿ya se fijaron? ¿Sí? A ver, entonces escójanse una. ¿La 5? ¿Cuál? 5. Ok. A ver, ¿cómo es? A subíndice n igual 3 por menos 1 a la n. 3 por menos 1 a la n Sobre n factorial. sobre n factorial. Bien. Fíjense bien. Ya ese es el término genérico propiamente en la sucesión. ¿Sí? Al hablar del término genérico, pues estamos hablando de la regla que define a la sucesión, o propiamente la función de variable entera como tal. Entonces, si yo digo que voy a sacar los primeros 5 elementos, ya sé que el dominio van a ser los números naturales. N va a ir de 1 hasta infinito. Ahora, quiere decir que forzosamente tengo que hacer n igual a 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Y para cada uno de esos respectivos valores voy a obtener el valor de la sucesión, también de forma ordenada. Es decir, con n igual a 1, con n igual a 2, con n igual a 3, con n igual a 4, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, vamos a ponerlo aquí para que me entiendan. A1 es el primer término. ¿Por qué? Porque esto es cuando n es igual a 1, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces me va a quedar 3 por menos 1 a la 1 sobre 1 factorial. ¿Esto cuánto me da? Me va a dar menos 3. Entonces el primer término de la sucesión es el menos 3. Con n igual a 2
voy a obtener el segundo elemento de la sucesión, que va a ser 3 por menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Y esto cuánto me va a dar? Me va a dar 3 medios. No oigo. ¿Sí? Sí. Oigo. Con n igual a 3 voy a encontrar el tercer elemento de la sucesión, que sería 3 por menos 1 al cubo sobre 3 factorial. ¿Y esto cuánto me va a dar? Me va a dar menos 3 sobre 6, o sea, menos 1 medio. Con n igual a 4, voy a obtener el cuarto elemento, ¿y esto cuánto me va a dar? Me va a dar 3 sobre 4 factorial es 24, ¿verdad? Sí. 3 24avos, que viene siendo un octavo. ¿Ve? Y el quinto elemento, con n igual a 5, obtendría el quinto elemento y sería 3 por menos 1 a la quinta sobre 5 factorial, que sería negativo, y 5 factorial es 120. Oigo. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Menos un 40. Ahí está. Entonces, lo correcto es que yo el resultado lo ponga así, entre llaves, o sea, lo ponga como extensión. Y lo ponga como menos 3, que fue el primero, luego 3 medios, luego menos 1 medio, luego un octavo, y finalmente un cuarentavo. ¿Por qué finalmente? Porque nada más me dijo que los 5 primeros elementos de la sucesión. Ahora, ¿por qué a mí me gusta hablar de elementos y no de términos? Porque ahí, por ejemplo, el libro está hablando de términos. A mí me gusta más llamarle elemento porque término es parte de una suma. Y las sumas se llaman series. Entonces, ya cuando estemos en series, ahí podemos hablar de términos. Yo por eso no le llamaría así, le llamaría elemento. Y a fin de cuentas son elementos del rango de la sucesión. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Queda Ahora, claro, profe. Si continuamos, a ver, antes de compartir, déjenme buscar una información. Porque la vamos a ocupar. Entonces, fíjense bien. Lo siguiente ya son ejercicios un poquito más interesantes, porque nos está dando los elementos de una sucesión, ¿sí? O sea, nos está dando la sucesión en forma de extensión y nos pide que obtengamos la función de variable entera, es decir, obtengamos la estructura matemática de la sucesión, ¿sí? Esto ya es un poquito más difícil. Aquí teníamos la fórmula, la función o la sucesión como tal y obtuvimos los elementos. Ahora es al revés, nos da los elementos y nos está pidiendo que obtengamos la sucesión. Esto puede ser un poquito complicado, pero aquí hay varias cuestiones. Número 1, observen cómo en nuestro ejemplo los elementos son negativo, positivo, ¿sí se fijan? Eso son alternantes, se va alternando en signo. Y ese signo alternante lo obtenemos con una potencia de -1. ¿Queda claro? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí, Ahora, profe. hay dos sucesiones muy interesantes que ya, a ver, ¿dónde estaba eso? A ver, ¿dónde? A ver, acá está. Dos sucesiones muy importantes que son las sucesiones aritméticas y geométricas, ¿sí? Muchas sucesiones tienen
esa estructura, que pueden ser geométricas o aritméticas. Entonces vamos a estudiarlas porque probablemente las que vayamos a analizar sean de ese tipo. Entonces, aquí pues hay mucha información, ¿sí? Sobre este tipo de sucesiones. Vamos a ver qué es lo que nos dice este sitio. Esto es lo que quería ver. Fíjense bien. Esto es la fórmula del término general de una sucesión aritmética. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer a una sucesión aritmética? La sucesión aritmética la vamos a reconocer si entre un elemento y el anterior siempre va a haber la misma distancia. Es decir, si entre el segundo y el primero es la misma distancia que entre el tercero y el segundo, y es la misma que entre el cuarto y el tercero, y la misma que entre el quinto y el cuarto, y así sucesivamente. Es decir, los elementos están espaciados en igual cantidad. Esa cantidad es lo que se conoce como distancia o diferencia, pues, ¿sí? Básicamente es una sucesión es aritmética si la diferencia entre dos elementos consecutivos cualesquiera, la diferencia es la misma, ¿sí? Esa es una sucesión aritmética. Y la fórmula para obtener o el término general, o lo que viene siendo esto, la función, pues, es A1 más D por N menos 1. Ahora, ¿quién es A1? A1 es el primer elemento de la sucesión. D es la diferencia entre cualesquier elemento y el anterior de la sucesión. Y obviamente lo multiplicamos por N menos 1. ¿Sí? Entonces, esa es la sucesión aritmética. Ahora, vamos a ver qué onda con las sucesiones geométricas. ¿Dónde están las sucesiones geométricas? Aquí está, creo. No. Aquí está. Geométrica. Aquí está. Fíjense bien. En la fórmula geométrica, la cuestión es la siguiente. Una sucesión es geométrica si el cociente o la razón entre un elemento cualesquiera y el anterior es el mismo. ¿Sí? Si al coger un elemento y el anterior divido el primero entre el segundo y siempre obtengo la misma cantidad para cualesquiera de los demás elementos de la sucesión, concluyo que dicha sucesión es geométrica. Y entonces el término genérico o la sucesión como tal o la fórmula para la sucesión va a ser esta. Nuevamente, A1 es el primer elemento, R es la razón. ¿Quién es la razón? Pues precisamente ese cociente entre un elemento y el anterior, elevado a la n-1. ¿Quedó claro? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues entonces, a ver, agárrense uno. A ver, por ejemplo, vamos a hacer el... ¿Qué les parece el 13? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Veamos el 13. Ok, a ver. O bien, primero vamos a empezar con lo sencillito, por ejemplo, a ver el 12. Vamos a ver el... Sí, vamos a ver, vamos a ver el 12, por ejemplo. A ver, díctemelo, por favor. Si tenemos un par de minutos, yo creo que sí lo acabamos. ¿Cuál, profe? ¿Le dicto los números, profe? El 12.
A ver, es Menos un cuarto, 2 novenos, menos 3 16avos y 4 25avos. y luego pues, hasta infinito, ¿no? Sí, profe. Bien. A ver, vamos a ver. Aquí como son cociente, vamos a analizar cómo se comportan los numeradores y cómo se comportan los denominadores. A ver, los numeradores, si se fijan, son 1, 2, 3. Ahorita no me voy a meter con el 5. No me voy a meter con el 5. Es 1, 2, 3, 4. Entonces, si se fijan, van en una sucesión aritmética. ¿Por qué van en sucesión aritmética? Porque 2 menos 1 es 1, 3 menos 2 es 1, 4 menos 3 es 1. Es una sucesión aritmética. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Y entonces, en este caso, vamos a sacar la fórmula que sería el primer elemento. El primer elemento es un 1 más la distancia o la diferencia que es de 1 por n menos 1. Entonces, si hacemos ahí talacha, pues esto nos va a quedar 1 más n menos 1 me va a dar n. Y es lógico. Yo quería demostrárselos de esa forma porque si les digo es n, pues a lo mejor no le van a entender. Lo importante es que vean que es una sucesión aritmética. Ahí está. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, los denominadores van 4, 9, 16, 25. Pues creo que no van en sucesión aritmética, porque la distancia aquí es de 5, aquí ya es de 7 y aquí ya es de 9. ¿Sí, verdad? Pues no van en sucesión aritmética. Sucesión geométrica, 9 cuartos, 16 novenos. ¿Es lo mismo? 9 cuartos viene siendo 3 medios. No es lo mismo que 4 tercios, entonces tampoco es geométrica. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o Sí. no? Sí. Sin embargo, veo que son cuadrados. ¿Sí o no? 4, 9, 16, 25. Es lógico que seguiría 36, 49, etcétera. Estos son cuadrados. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Ahora, Profe. son cuadrados, pero si son cuadrados, entonces obviamente va a ser n cuadrada. Pero observo que inicia en 2. O sea, inicia para n igual a 2, porque si iniciara para n igual a 1, aquí debería de ser 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro que sea el 2? ¿Así? No, miento. N más 1. Exactamente, n más 1 al cuadrado. De esa forma logro que con n igual a 1 sea 2 al cuadrado, con n igual a 2 sea 3 al cuadrado, con n igual a 3 sea 3 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vean, de esta forma logro empezar a partir de 2, sumándole a n igual a 1. Entonces ahora sí, la fórmula va a ser, primero que nada, los numeradores es n sobre los denominadores es n más 1 al cuadrado y son alternantes. Empiezan menos, más, etc. Es decir, para aquellos que son de lugar par o de orden par, son positivos, es decir, el segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo. ¿Sí? Los que tienen un lugar par son positivos, los que tienen un lugar impar son negativos. ¿Eso cómo lo logro poner? Bueno, con un menos 1, pero elevado a la ¿qué? A ver, si estoy elevado a la n, porque con n igual a 1 me va a dar menos, con n igual a 2
me va a dar positivo. Con n igual a 3 negativo. Con n igual a 4 positivo. Con n igual a 5 negativo. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Esa sería la forma. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Dice AN igual o es un 2, profe? Es A subíndice n. Ok. A subíndice n igual a menos 1 a la n por... ¿ok? Ahora, acuérdense que pues aquí, por ejemplo, si yo quisiera sacar el quinto elemento, bueno, el cuarto elemento sería el A4. Y A4 sería menos 1 a la cuarta por 4 sobre 4 más 1 al cuadrado. Entonces va a ser positivo 4/25. Ahí está. Es el cuarto, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, ¿alguna Sí. pregunta, duda? Sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Continuamos Dios mediante el día de mañana. Que pasen buena noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Nos vemos. Sí, profe. Bueno, profe.